Paredes a este Boca? ¿Lo rescata Paredes a este Boca? Sí, ¿le alcanza, decís vos? Si alcanza con Paredes. No. Boca busca un mediocampista derecho también, ¿eh? Ahora, tampoco es cuestión de traer 10 jugadores nuevos cuando vos no afianzaste a los últimos que trajiste. Si Boca no pudo afianzar a Palacio, no pudo afianzar a Velasco, no pudo sostener a Marchesín, tiene lesiones con Herrera, todavía necesita reflotar a Cavani, salvo a Ayrton Costa, ninguno de los últimos que llegaron se pudieron afianzar. Hablo de Blondel, de Barinaga, porque dicen que está de salida Advíncula. Voy al otro lado, se va Sarachi, está de salida por mal compañero, digamos, por no sentirse inmiscuido positivamente en un grupo. Se tiene que ir Fabra por ciclo cumplido. Llega Braida. Mirá todo lo que tiene para afianzar Boca, entonces no puede estar cambiando 10 jugadores todo el tiempo. Pero lo que pasa es que estamos diciendo, si alcanza un enorme Leandro Paredes, mirá si no voy a preguntar lo mismo de Pellegrino o de Braida. Y sí, ¿no? son jugadores, Marcelo, a afianzar en el mundo Boca, ¿eh? Miren que volvemos solo a la normalidad del campeonato local, otra vez, ¿eh? Sí. Se acabó el show de... Pero que sería el Oakland City. Como si fuese ¿Y qué poco sería el para Oakland Boca. City, el campeonato local? Marcelo, como si fuese poco para Boca, porque Boca debuta el domingo 13 en la Paternal con Argentinos, va a sufrir ahí, ya lo aclaramos, y Boca no puede no quedarse, no clasificarse a la Libertadores que viene, ¿eh? Ahora, 3 años consecutivamente sin Libertadores, detonan todo. No está ni en el ojo de la tormenta, ni está cuestionado, ni nada. Ya lo aclaro antes de lo que voy a decir. Pero qué cachetazo para el arranque de Russo, ¿eh? Porque mirá que lo trajeron porque era la fórmula de la solución. ¿Sabés qué me llamó la atención? Los futbolistas que ayer se retiraron solos, que después le quiero preguntar a Martín. Es un arranque a los golpes, Habla de también quedar eliminado en la primera ronda. Al entrenador, no la manera. No ganó un partido. Pero yo creo que con el Benfica, Russo queda bien parado por esa planificación. Ya nos olvidamos. Bueno, por eso. Pero yo no sé la de ayer si es más de Russo que de los jugadores. Es de los jugadores la de ayer. Acá ningún sopapo le afectó a Russo. Digo yo creo lo mismo, con los hinchas. Yo creo acá tampoco, ningún revoleo. Ya que Russo dijo que el Bayern le ganó un equipo semi profesional. Semi dijo, no dijo ni semi profesional. Y bueno, no mintió. No mintió. Bueno, y ayer no pudo resolverlo. Dijo la verdad. Lo de ayer de Boca destruye y pulveriza los sí. méritos que Boca tuvo con el Benfica y lo que para mí era, más allá de un resultado exiguo, un digno mundial de clubes hasta ayer. Sí, lo de ayer detona todo. Demuele todo lo construido para mí. Si Boca ayer ganaba MP 2 o 3, nada más, a 0. Ileso salía. Listo, ¿cuál sería la responsabilidad de Russo? Yo no dije responsabilidad. No, por eso pregunto. ¿Cuál sería? Yo no le veo responsabilidad en el planteo ni en la elección de jugadores de ayer. Esto es el arranque. Mirá que cuando vos ahora, a mediados de julio, vayas a competir al torneo local, a la 5ª fecha, si no se dan las cosas, esto empieza a pesar. Fabita, con tanto quilombo que tiene de Boca de ciclo cumplido, con tanto quilombo, meter a Russo, meter a Miguelito en este barullo, que para mí por ahora salió ileso. Sí. Para mí te salió ileso, más allá. También digo lo mismo que vos, pero Daniel, es duro el arranque. Lo que vos marcás es tan rápido este golpazo. De a un ciclo que acaba de arrancar. Un sopapo durísimo. Claro. Ya arrancás con un cachetazo que vos decís, la pelota, y ahora no ganamos un partido, no le ganamos al peor equipo. Nos vamos, pero cómodos a casa, sin ninguna objeción casi. ¿Por qué? Porque no le ganaste al Benfica. Sí, no. Por eso digo, si vos ayer ganabas, hacías 1000 goles y te clasificabas, todo color de rosas. Si ayer ganabas 3 o 4-0 y no te clasificabas porque el Benfica le ganó al Bayern, no había mucho reproche porque te quedaste ahí. Ahora, perdiste de la peor manera. ¿Cuál es la peor manera? Empatando
Y ahí todo lo que era positivo pasó a ser que no ganaste un partido, que te fuiste invicto sin haber ganado un partido en el Mundial de Clubes. Entonces, ahí viene el lío. Total. Toco de vuelta con Nashville, restablezco contacto con Martín, con ese pulso semblante, y empiezo nombre por nombre, Hugo, a esta lista que armaba la producción. ¿Cuántos nombres tenés para agregarle un poco más todavía? ¿Cuántos nombres tenés? Más de 10. ¿Más de 10? Yo tengo 16. Yo te decía 15, te iba a decir. ¿No entra Cavani en esa lista? Sí, la encabeza. No sé si para salir, lo que pasa es que pero sí para reconsiderar. Yo lo que te digo que es difícil, porque mira, Cavani te echo porque no tenés un buen rendimiento, vamos a rescindir el contrato. Da la sensación que Boca no podría hacer eso. Digo, no sé. Ahora, la verdad, pero sí, la cuestión de Marcelo, rendimiento... sí renegociar un contrato por producción, ¿Por qué? Porque yo resignifico si Cavani debe ser el contrato más alto con esta escasa prestación, con este escaso aporte. Lo último bueno de Cavani, esos famosos 25 goles que nos recuerda siempre Martín, fue hace más de un año. Fue en el primer semestre del 24. Sí. Nombraste a Martín, vuelvo a Nashville con Arévalo, ¿sí, Martín? Bueno, este semestre Marce fue muy malo de Cavani, hizo 2 goles, jugó muy poco, faltó a muchos partidos importantes y ayer se notó que claramente le faltaba continuidad de juego. A ver, volviendo al punto inicial, Marce, cuando apareció Pablito Mouche con el tiburón, ayer, cuando volvimos de la cancha, era temprano, entonces salí a caminar un poco por Broadway Avenue, que es la avenida donde están todos los bares, estaba repleto de hinchas de Boca, y me paré con muchos grupitos a charlar, y era unánime. Vos sabés que no es que encontraba algún hincha que me decía, bueno, miremos, digo, no, estaban todos enojados, calientes por el acumulado, porque Boca sigue, desde el último año y medio solamente le cuento el partido con River como un partido importante ganado. Después en las difíciles Boca no puede ganar, porque no solo son 2 años sin Libertadores, sino que además hay muchos cachetazos, a saber, el de Cruzeiro en Copa Sudamericana, con Estudiantes y con Vélez recontra llamativas, lo que ha pasado en el último clásico, la derrota contra Independiente, la derrota con Estudiantes con Diego Martínez, la derrota con Alianza. El partido de ayer, que tuvo como corolario, Marcelo, a un plantel de Oakland City, sentado en un bar con un rooftop, todos tomando cerveza, alguna gaseosa, fumando y festejando que a Boca le habían sacado un empate y que ellos habían cosechado $1 millón cuando tienen sueldos de 400. Está claro que viene un replanteo, que va a haber muchos cambios, que hay algunas caras que no las vamos a volver a ver. Yo creo que nosotros podemos, si quieren, hacer nombres propios. Lo que digo es, ojo con mirarlo de costado, porque, a ver, yo recién los escuchaba, y Hugo hablaba de Sarachi. A ver, Sarachi hace poco tiempo, cerrás y abrís los ojos y fue elegido capitán de Boca, Entonces, Sarachi posiblemente se vaya de Boca porque no tiene ninguna participación con Russo, pero no es que Sarachi es el culpable de que Boca no haya tenido una sola idea para jugar al fútbol ayer, Lo nombré dentro de los jugadores que no juegan. Que ¿el partido con Newell's o antes también ya había tenido un problema? 4, que duró poquito. Son 4, Marce. Está bien. Y se 4. Bueno, hay que sumarle 4 lesiones de que llegó. Pero pará, buen tipo, debe estar bárbaro en la Argentina. Ahora me tengo que sentar frente a él y decimos, ¿qué hacemos? ¿Cuento con vos o no? Su historia clínica está por encima de su rendimiento futbolero y su calidad. Incluí en la misma lista de análisis MP a Marco Rojo, que la mitad de los partidos que duró su contrato los vivió. Pero está fuera Rojo ya ha pasado en Boca. Pero yo creo que está fuera, Dani. Yo creo que está fuera Marco Rojo. Sí. Marce, por eso yo les decía que a veces hay como una obsesión de hablar de un nombre propio, pero nombres propios que no tuvieron que ver con la eliminación de Boca. Marcos Rojo no vino de paseo a Estados Unidos. Marcos Rojo iba a ser titular en el primer partido. Cuando le dieron la visa a Ayrton Costa, Marcos Rojo desea de ser tenido en cuenta, y Marcos Rojo automáticamente, con una charla que tuvo con Russo, quedó afuera del plantel y será el primero en salir. Marcos Rojo va a rescindir su contrato y se va a ir. Pero no es que Marcos Rojo hizo que Boca jugara mal, muchachos, porque si no, hablamos de los que no jugaron y los hacemos más responsables de los que jugaron. Pero te transmiten onda negativa, loco. Si un jugador... Pero pero perdón, ¿puedo decir una cosa? Sí. Yo lo que no entiendo es cómo eligen
gente que, porque yo veo toda una movida acerca de que hay muchos jugadores que le tiran para atrás. Ahora, son los jugadores que eligió este Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme. O sea, a Figal lo eligieron, a Marquesín lo eligieron, a Rojo lo eligieron. No, pero Figal no... con Figal, los problemas de Figal son en la cancha con sus excesos. Porque a Figal lo eligen todos los técnicos, ¿eh? Es como dice Fava, ¿eh? Vamos a decir algo que me pega una mala palabra. Y a nosotros nos pareció, perdón, y a nosotros nos pareció bien cuando eligió, a nosotros nos pareció bien cuando le aprovecha que el Inter Miami estaba excedido en presupuesto y lo haya traído. Ahora, Hugo, nosotros podemos traer un relator a Radio La Red, un fenómeno. Ahora sí, le contesta mal a los que le otorgan la cabina en Boca o en River, si se pelea con uno, si juega poco, si se lesiona, y tengo que llamarlo y decirle, la verdad mi intención era otra cosa. Evidentemente no se nos da en este camino. No, pero hay un tema. Yo te dije que tengo 16 apellidos. Hay un tema que tratás que amerita un replanteo de qué tipo de líderes eligen. Porque en el defraude que hoy tienen con Rojo, fueron ellos que en el 2021, cuando se fue Izquierdos, determinaron que Rojo podía proyectarse como líder de Boca. Y hoy la conclusión es, a Rojo no le dio la cabeza para ser el líder de Boca. Ahí también pero está un poco, con todos, ¿eh? Ahí está un poco también cómo te detona la cabeza Boca y cuánto tenés que elegir jugadores inteligentes que puedan bancarse la presión de ser líderes de Boca. Que yo creo que ahora Bataglia me parece serio, Marchesín me parece serio, aunque como arquero por ahora en Boca no tuvo grandes conquistas, y después lo de Cavani y Ander Herrera son situaciones muy incómodas porque son jugadores que viven lesionados. Entonces, creo que lo dijo Ruggeri en estas horas, vos no podés tener a los líderes afuera del equipo. No hay líderes en el banco. No, aparte Hugo, el tema, viste que nosotros apenas terminó, Martín Arévalo hizo una extensa nota también y arrancó preguntando con Cavani, y yo decía, ¿cómo aniquilar o cómo castigarlo y cuestionarlo un tipo que te habla con esa vocecita, con ese respeto? Pero la verdad que no, yo me hubiera gustado más enojado Cavani ayer, porque vos, ante tanto fuego del hincha de Boca, y era el capitán. Pero ante tanto fuego del hincha de Boca, él le metió un tono de político argentino cuando la gente se caga de hambre y te dice, bueno, lo que hay que entender, que estamos yendo hacia un rumbo. No, dale, loco, la gente la pasa mal. Entonces, cuando ayer con ese tono, porque si no pareciera que uno fuera un irrespetuoso, ante un Cavani tan respetuoso. Ahora no se trata. Yo también, hay tipos que no rinden siendo dóciles y hay otros que no rinden siendo unos maleducados. No levantó el tono entonces tampoco en el campo de juego. Fue el capitán. Ayer la elección fue que Cavani sea el capitán. Un equipo amateur al que no le podés ganar. ¿Dónde está la voz de mando dentro de la cancha? Porque si post partido, claro, no alza la voz. Fui muy permisivo, pero está bien. Yo fui muy permisivo, pero quiero decir que cuando yo dije ayer que tiene muchas conductas del ayer, estoy haciendo referencia a una metáfora. Tiene poco presente y nada de futuro, pero se emparenta más su andar en la cancha con el ayer que con el hoy, Hugo. Entonces yo te digo, Marquesín planteabas eso, Bray, bueno, se irán Javier García, se irá Chiquito Romero, ¿qué harán con Barinaga? Bueno, ¿los nombres tuyos? Los nombres yo te digo, Hanson, ciclo cumplido. El Changuito Ceballos. Bueno, ya está, o lo ven. Yo creo que el Sevilla ni loco paga 12 palos, claro. No sé si lo vas a dar a préstamo o qué. Salvo que Matías Almeida quiera hacer una concesión extraordinaria para Boca. Porque no se explica que lo busque el Sevilla a Ceballos, a este Ceballos. Bueno, yo tengo Hanson 1, Ceballos 2, Cavani 3, o al menos charla que hacemos. Aguirre 4, Ander Herrera 5, Rojo 6, Fabra 7. ¿Qué hacemos con Palacio? Ese jugador desprolijo que no sabemos todavía. Yo lo pondría por un extremo y listo, jugado como extremo, que hasta ahora Boca no lo usó. Miramón, ya está. Martegani vino a acompañar, como dice Fava. A ver, Javi García va a seguir haciendo el tercer arquero de Boca. Chiquito Romero también da la sensación que cumplió un ciclo, porque si lo trajeron acá y no fue ni al banco de suplentes. Advíncula
no sé, juega un Mundial de Clubes, ¿qué tiene las cartas echadas? Figal, que es una última oportunidad, no te hagas echar, no seas sonso. Lema está afuera y Rolón afuera. Eso a mí me da una lista de 16. Sí. Y bueno, sí, son los nombres que manejamos todos. El tema es este Román jugadorista, porque Riquelme es jugadorista. Eso lo quiero mucho. Que después se terminan... A ver, después los jugadores lo terminan cagando a él un poquito, ¿eh? Él se la juega por tipos que muy a mano con él no quedan, o terminan rompiendo relaciones o desencantándose o criticándose por detrás. Yo no sé si se van a animar a dar el gran golpe. El gran golpe sería sacar a todos estos jugadores que vos nombraste. Pero son un montón, perdón. En esa lista hay división. Hay división para hacer. Porque no es lo mismo Rojo, Chiquito Romero, Fabra o Advíncula que Ceballos. ¿Sacás de esa lista? No sé si sacarlos, pero acaban de llegar algún... Perdón, pero Palacios los negociás. Bueno, pero ayer jugó un partido decisivo, fue titular y ya no sirve. Así es lo que decía Boca. Marcelo. Pero hace rato que viene a los tumbos. Está bien, pero mirá cómo lo detona un partido. Aguántenme para que no se nos escape de la mano entre PNT, tanda y las notas que vienen. Impecable, me gusta cómo están enganchados, prendidos. ...76 centros. La preocupante estadística de Boca en el pálido empate ante Auckland que preocupa a Russo. El Xeneize se despidió del Mundial de Clubes con 1-1 ante un equipo semiamateur y el insólito dato que demuestra la falta de recursos en ataque del equipo de Miguel Russo. Después de 2 partidos con más conclusiones positivas que negativas, la participación de Boca en el Mundial de Clubes finalizó con una pálida imagen y apenas un empate por 1-1 ante el semiamateur Auckland City de Nueva Zelanda. Para colmo, la estadística dejará un preocupante dato para Miguel Ángel Russo. Es que el Xeneize finalizó el encuentro con 76 centros lanzados. Ante un Auckland City compacto en defensa, los espacios no abundaban y, con el correr de los minutos, Boca se redujo a una máquina de tirar centros sin destino. Así, según datos de Sofascore, el primer tiempo finalizó con 37 intentos y apenas 12 de ellos encontraron a un compañero. En el complemento, la cifra fue similar, 11 a destino sobre 39 intentados. Si bien es cierto que el gol en contra, tras un cabezazo de Lautaro Di Loyo, se dio gracias a un centro de córner, las pocas ocasiones de peligro generadas por Boca no llegaron por esa vía. Apenas una más, con Miguel Merentiel como protagonista, impactó en el travesaño y pudo haber sido otro gol para el Xeneize. Como contrapartida, dentro del área de Boca apenas, llovieron 4 centros, uno de los cuales fue el que derivó en el ahora histórico gol de Christian Gray para el empate del equipo neozelandés, tras vencer a Rodrigo Battaglia en la marca. De esta manera, el retorno a Buenos Aires traerá para Miguel Ángel Russo la necesidad de resolver no solo el problema que tiene Boca a la hora de defender pelotas paradas, tanto Benfica como Auckland City lo lastimaron por esa vía, sino además la de encontrar una respuesta a las dificultades del equipo para generar ocasiones cuando el rival se cierra en defensa. La frustrada vuelta de Cavani y una frase que hizo ruido tras el empate ante Auckland City en el Mundial de Clubes. El uruguayo llevaba un mes de inactividad por una lesión muscular. Se había entrenado a la par recién esta semana y Miguel Russo lo mandó de titular, pero lo cambió en el segundo tiempo por Milton Jiménez. Edinson Cavani estuvo lejos de imponer su jerarquía contra el humilde Auckland City neozelandés. El uruguayo, que había vuelto a jugar después de un mes de recuperación, casi no pateó al arco en la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Clubes y no pudo evitar la eliminación de Boca antes de salir reemplazado por Milton Jiménez. El matador había estado ausente en las últimas jornadas de la etapa regular de la apertura, entre el 19 de abril y el 10 de mayo, debido a un desgarro en uno de sus gemelos. Se perdió la derrota por 2-1 ante River en el Monumental y recién pisó el césped nuevamente el 19 de mayo, en la caída frente a Independiente en la Bombonera, por los cuartos de final. Sin embargo, ese día se resintió de su lesión. Tras su asunción como director técnico, Miguel Ángel Russo avisó que prefería aguardar a una plena recuperación del delantero antes que apurarlo y que se lesionara otra vez solamente por ansiedad. Fue por eso que lo mantuvo al margen del empate 2-2 contra Benfica y el 1-2 ante Bayern Múnich. Ante la necesidad de Boca de anotar 7 o más goles para clasificar a los octavos de final, y esperar una mano de los alemanes contra los portugueses, el entrenador pateó el tablero y puso al atacante entre los titulares, a pesar de que llevaba apenas unos días entrenándose a la par del plantel en el sureste de los Estados Unidos. Lo rodeó con Miguel Merentiel, Ezequiel Ceballos, Alan Velasco y Carlos Palacios, para conformar un frente ultraofensivo. Si bien del otro lado había un equipo semiprofesional, los jugadores tienen otros trabajos paralelos al fútbol. A Cavani le costó asentarse y sintió la falta de actividad.
Intentó una chilena, tras un centro desde la derecha, que se fue desviada por varios metros del arco de Nathan Garro, pero luego no gozó de otras situaciones claras. De hecho, perdió bastante en las alturas contra los defensores rivales. Después del largo parate por peligro de tormenta eléctrica en Nashville, Russo decidió cambiarlo por Milton Jiménez, que tampoco brilló en la tarde estadounidense. Aunque puede destacarse su evolución física pensando en las primeras fechas del Clausura y la continuación de la Copa Argentina, el balance del semestre del uruguayo es, a grandes rasgos, negativo. La palabra de Cavani tras la eliminación de Boca. Una vez consumada la eliminación, Cavani analizó el trámite del 1-1 ante Auckland City. Fue un partido difícil. Se cerraron mucho atrás y se defendieron bien. Nunca encontramos el mecanismo para llegarles más claro. En el primer tiempo tuvimos ocasiones y no pudimos agrandar mucho la diferencia del 1-0. Ellos siguieron jugando así en el segundo tiempo y se hizo difícil. Seguro hay cosas para mejorar, pero hay que continuar y seguir, contó en una entrevista con Dazn. Es una lástima que haya terminado así, pero todo sirve para aprender y seguir mejorando. Hay que ser conscientes de lo que tenemos que mejorar. Empezamos bien, compitiendo, pero ese sabor amargo de la primera fecha lo pagamos hoy, agregó en Sports, respecto del empate 2-2 ante Benfica, en el que arrancó 2-0 arriba en el primer tiempo. Sobre los modos del humilde Auckland City, Cavani reflexionó, es difícil enfrentar a un equipo que se mete todo en el área. Tratas de buscar por fuera, con centros, pelotas filtradas y no se logra encontrar el espacio. Pensamos que el partido se iba a abrir un poquito después del gol, pero nunca renunciaron a lo que ellos querían, que era defenderse. En cuanto a las altas temperaturas, que obligaron a parar algunas veces para refrescarse, añadió, intentamos en unas condiciones difíciles. Hacía mucho calor y los despliegues se empezaron a hacer difíciles. Por otra parte, remarcó, nos veníamos recuperando de una recaída que habíamos tenido. Será momento de seguir agarrando las formas. A su vez, envió un mensaje a la Marea Xeneize que copó Miami y se hizo presente en Nashville a pesar del resultado y el panorama adverso. A la gente le digo que nos sigan apoyando, que nosotros seguramente haremos todo lo que tengamos para dar y que las cosas cambien. Queremos ganar cosas. Es lo que más deseamos todos, agregó.